¿Cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín te saludan. Bueno, no voy a contestar cómo ando, pero No, está bien. Es una formalidad, ¿viste? Pero estamos todos para sí, atrás, sí, ¿viste? sí. Bueno, ¿Qué va bueno. a ser? Eduardo, vos sabés que queríamos consultarte, vamos a tratar de robarte el menor tiempo posible, pero queríamos empezar consultándote por una cuestión bueno, que ha atravesado estos 4 años, pero que nosotros sentimos que no ha sido abordado de la manera que por ahí tendría que haberse abordado desde un principio, que es el concepto de deuda odiosa, ¿no es cierto? Nosotros encontramos Ajá. un antecedente histórico allá por el 1800 en una misiva, una carta que envía San Martín, justamente cuando estaba a cargo de lo que hoy se conoce como el Perú, ¿no? ¿Qué es la deuda odiosa? ¿Por qué Argentina no puede recurrir a este, o por qué Argentina no recurrió a este concepto justamente para tratar de sanear lo que era el financiamiento que se tomó durante la época de Mauricio Macri? Bueno, este antecedente que mencionaste del año 1821 es una directiva, es decir, Mm, es una resolución que toma el general San Martín en tanto que protector del Perú y que establecía claramente que aquella deuda que hubiera sido tomada en beneficio mm, del pueblo sería respetada y que la que hubiera sido tomada para sojuzgar al pueblo peruano u otros pueblos del continente americano serían repudiadas. Bueno, efectivamente esto, aunque no lo calificó como deuda odiosa, es un antecedente histórico, quizás el primero, respecto del empleo de esta expresión, que en realidad desde un economista de origen ruso, que aplicó eso, bueno, por el examen que había hecho de cómo se contrajeron deudas en varios países del este europeo. Bueno, dicho esto, después la expresión deuda odiosa toma, digamos, mayor calado en la Constitución de Estados Unidos, que después de la Guerra de Secesión se ve enfrentada a tener que pagar las deudas por compra de armas contraídas por los confederados, y la repudia por decir que fue tomada por una autoridad ilegítima. mm, claro. Y quedó esto en una enmienda de la Constitución estadounidense, la enmienda número 14, y ahí se ha hecho muy conocida, muy famosa. Bueno, en nuestro caso, yo diría que con el texto constitucional nuestro, y sobre todo después de la reforma del año 94, alcanza para tirar abajo toda la deuda que se contrajo en el periodo Macri, la de los acreedores particulares y la de fastuosa deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque de haberse aplicado el texto constitucional, el acuerdo cerrado por el Poder Ejecutivo debía ser aprobado o desechado por ambas cámaras del Congreso de la Nación, conforme lo establece expresamente el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Pues bien, el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional ni siquiera fue firmado un decreto de aprobación del mismo. Fue solamente una resolución del Ministerio de Economía que nos metió esta deuda descomunal y, por supuesto, quebrantando también los principios de estatutarios del Fondo Monetario Internacional, y para caracterizarla bien como deuda odiosa, se estableció la misma al solo efecto de desmontar la timba financiera y favorecer la fuga de los capitales hacia países exteriores. Bueno, Claro. es decir, tiene todas las condiciones de la nulidad absoluta e insanable. Pero aquí que, a pesar de que ya en el 2018 nosotros la cuestionamos, varios, Moreno, la diputada Fernanda Vallejo y otros economistas con mi patrocinio letrado, Claudio Lozano, Miriam Breckman, a pesar de estas impugnaciones y señalamientos que con distinto orden argumental fueron presentados ante la justicia, la causa está abierta, pero está estaqueada. Cuando avanzó
porque la jueza, que es la doctora Capuchetti, la misma que tiene pisada la investigación sobre el atentado magnicida contra Cristina Fernández, bueno, esa jueza primero le delegó la tarea instructoria al fiscal, un hombre muy capaz y muy honorable, que llevó adelante una investigación muy, diría, valiosa sobre el carácter ilícito de esta deuda. Pero cuando vio eso, la jueza retoma la instrucción para dejar la causa estaqueada. Claro. Y para peor de males, es que el actual gobierno, el que está por fenecer su mandato, cuando asume, dice que la deuda debe ser reconocida porque fue contraída por un gobierno democrático. Y esto es una sonora estupidez, porque si la deuda es tomada contraria a derecho, de ninguna manera se puede legitimar la misma diciendo que porque proviene de un gobierno que fue electo por la voluntad popular. La teoría sobre la continuidad jurídica del Estado es del Estado, no de los gobiernos. No Claro. tiene por qué haber una continuidad jurídica entre el gobierno de la excepcionalidad institucional que instauró Mauricio Macri y el gobierno del Estado de Derecho que aspirábamos se introdujera a partir del 10 de diciembre del 2019. Bueno, Eduardo, sí, discúlpame, Carlos Martín te habla, porque ellos se ampararon en una ley del año 92, ¿no es cierto? La 2456, para poder... Bueno, esa ley sí. no regía en materia de endeudamiento externo, porque en la reforma del año 94, 2 años después, sí. la Convención Constituyente, en el artículo 76, estableció que caducaban todas las facultades delegadas. Claro. Y se le dio después delegadas del Poder Legislativo, el Congreso, en beneficio del Poder Ejecutivo. Y se le dio un changüí mediante una cláusula o disposición transitoria octava. Eso en la época de Menem, claro. No. Sí, perdón, en la época de Menem, pero 5 años más de pervivencia a esa facultad. Claro. Bueno, obviamente había caducado cuando asumió su gestión de gobierno, y con el mago de las finanzas, Caputo, me refiero Macri Caputo. Sí. Bueno, tomaron la 2456 como si estuviera perfectamente vigente, a pesar de que era norma inferior y norma anterior a la reforma constitucional, claro. Y que ser la Constitución cláusula de mayor jerarquía normativa. Entonces, el tema era, pero un bombón de chocolate y dulce de leche para plantear la nulidad absoluta, claro. Insanable, y porque esto lo dice la Constitución, nulidad absoluta, insanable. Bueno, en lugar de eso, se comete la enorme torpeza institucional de validar la misma o darle o pretender darle, pues si es una nulidad absoluta, insanable, es inútil que se la intente rescatar, porque las nulidades constitucionales no pueden ser de ninguna manera conjuradas por ley de la nación. Claro. Pero bueno, eso fue lo que se hizo, al mismo tiempo que se lo instruía el procurador del Tesoro, ya un poco a los empujones, porque la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación habían descalificado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Un poco después le da la instrucción al procurador para que se presente como querellante, cosa que lo ha hecho, pero se presenta esta paradoja de que por un lado el mismo gobierno dice que tiene que respetar los compromisos contraídos por Macri, y por el otro lado lo denuncia como autor de administración fraudulenta, claro. Violación de los deberes de funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, etcétera. Bueno. No, y aparte, perdón, se denuncia a Mauricio Macri, no a Caputo. A Caputo o al gobierno, sino se está denunciando una actitud individual. No. La denuncia se hizo en todas las presentaciones, me refiero tanto a la de los particulares, que son las que conozco por supuesto mejor, como las de la Auditoría General de la Nación y la de la CIGEN, son respecto de todos los que han tomado
intervención en calidad de autores o partícipes penalmente responsables. Eduardo, ya hay algunas personas que han participado que ya le ha caído la ley encima, ¿no? En el Banco sí. De los que están en esta causa de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no. Los ha habido de las denuncias que promovimos en el 2016, primero por el acuerdo espurio con los fondos buitres, claro, que se les pagó las peroleras 16.500 millones de dólares, una negociación criminal, porque además el 85% de la titularidad de esos fondos era de propiedad de argentinos, que se pagaron a sí mismos, en una palabra. Bueno, sí. Todo esto está en juicio, ninguno de estos juicios está cerrado, pero mentiría si le digo a la audiencia que están a tambor batiente y con toda actividad y esplendor jurisdiccional, y pienso que ahora con la llegada de este nuevo gobierno todavía va a ser más utópica la expectativa de que hagan algo valioso. Ahora bien, se puede llevar el tema ante la Corte Internacional de La Haya, pero la desgracia es que lo tiene que hacer una autoridad gubernamental, y eso obviamente en lo que viene lo descarto. De modo que, dicho de la manera más sencilla, estamos en el horno. Sí, yo pensé que se podía presentar también un gobernador, ¿no es cierto? Yo, sinceramente, no conozco antecedentes de que se haya presentado un jefe de gobierno provincial. Tendría que volver a examinarlo si hay algún precedente. Claro. En principio, la representación legal del Estado Nacional no puede ser otra que la del propio gobierno federal, es decir, el presidente de la Nación. Claro, al ser federal toma participación los gobiernos provinciales, por eso yo pensé que se podía canalizar por ese lado. Especulo ahora, porque es la primera vez que me lo preguntan de esta manera, este aspecto, que en la medida en que hayan afectado riquezas y recursos naturales al pago de la deuda contraída por fuera del marco constitucional, podría ser un gobernador. Por ejemplo, tenemos ya el caso concreto de Neuquén con Vaca Muerta y la pretensión hoy de la jueza neoyorquina Trepka, esta que lo sucedió a Tomás Griesa, sí, y que parece insuflada del mismo espíritu y falta de conocimiento jurídico que su predecesor, ¿no? Bueno, que ha dicho, bueno, no hace falta que paguen los 16.500 millones de dólares que le hemos establecido de valor indemnizatorio. Pueden entregar activos. Estos activos son obviamente los de YPF, Vaca Muerta. Aquí que siéntense con el acreedor, que es un fondo buitre que le compró el juicio a Eskenazi por monedas. Larry Finn. Larry Finn. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, allí si algún gobernador de Neuquén o de otro... De cualquier provincia afectada, en realidad. Sí, porque es federal. Podría sí pensarse en una presentación, porque le han violado a las provincias lo que dice el artículo 124 de la Constitución, claro, de que tienen el dominio originario sobre las riquezas y recursos existentes en su territorio, ¿no? Claro. Esto podría examinarse y necesitaría, por supuesto, de un gobierno provincial con entereza y agallas para llevar el tema ante la Corte Internacional y abrir la revisión de una deuda absolutamente nula y absolutamente insanable, ¿no? Se me ocurre uno que podría llegar a hacerlo, pero no lo vamos a decir. Te iba a preguntar en este sentido también, Eduardo, si no se puede hacer algún tipo de mecanismo previsor, alguna presentación previsora, no tanto para lo que ya pasó, que como decías no estamos medio un poquito en el horno,
sino para lo que viene, porque bueno, ahora tenemos de vuelta a Luis Caputo, tenemos de vuelta a toda la gente que venía con Mauricio Macri, que son los mismos que tomaron la deuda. ¿No se puede buscar algún mecanismo como para decir, che, ojo que esta vez no tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber una habilitación, etcétera? Bueno, lo cierto es que desde el año 2017 o 2018 me la pasé viajando a las provincias para decirles a los gobernadores respectivos que saquen una ley que tutele sus riquezas y recursos naturales provinciales, porque el haber sido puestos en garantía del pago de la deuda externa contraída por el gobierno nacional sin su conocimiento ni consentimiento, habían violado el 124 de la Constitución y las dos cláusulas magnas de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que declaran que las riquezas y recursos naturales son de titularidad de los pueblos, es decir, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos. De los pueblos. Bueno, algunas provincias lo hicieron rápida y muy bien. Caso de Neuquén, impulsado por Darío Martínez, entonces diputado provincial, lo hizo Santa Cruz, lo hizo La Rioja, pero después ha habido como una parálisis. Yo llevé el tema, yo quería que todo el litoral pampeano estuviera cubierto con esto por las grandes riquezas que hay en la plataforma submarina, etcétera, en el mar territorial. Bueno, lo cierto es que ni Chubut, ni Tierra del Fuego, a Tierra del Fuego fui 3 veces, que cada vez que iba me llenaban de diplomas, pero nunca sacaron la ley. Claro, claro. Bueno, yo les devuelvo los diplomas si sacan la ley. No necesito ocupar más paredes en mi oficina. Claro. Entonces, esta es la desgracia nuestra, que cuando hay una alternativa, por temor a que pueda decir el gobierno central, los gobiernos provinciales arrugan y, bueno, no tienen esa entereza que tuvieron las provincias que he mencionado, ¿no? Bueno, claro. Eduardo, ahí quería hacerte un punto. De poder prosperar esto de la tutela efectiva de la riqueza y los recursos, ¿también enlazaría lo que es la integración americana y el Caribe? Porque es como que una cosa va a jugar con la otra. Bueno, desde ya que lamentablemente la pandemia interrumpió una actividad que iniciamos en el 2019. En realidad en el 2016 se inició en Ecuador. Presenté un proyecto de prevención y sanción de la fuga de capitales, que es la contracara de la deuda externa y prácticamente el mismo monto. Claro. Es decir, tenemos dinero extraído de la Argentina por explotación de su riqueza y recursos naturales, que está en guaridas fiscales, y de otro lado nosotros estamos endeudados hasta las orejas. Y esto, bueno, no me parece equitativo. Bueno, eso después se desarrolló en un seminario en Ciudad de México, muy interesante, porque asistió el actual, creo que sigue en el cargo, lo que sería la Unidad de Investigación de Información Financiera de Argentina, pero mexicana, mano derecha del presidente Manuel López Obrador. Sí. Bien, con él los acuerdos, habíamos quedado en un nuevo encuentro que tendría lugar en el 2020 o en el 2021, nos agarró la pandemia, y ahí los dos temas centrales eran deuda externa y fuga de capitales, que es, diría, la línea de flotación de todos los países del llamado tercer mundo, o países emergentes, o subdesarrollados, como los querramos denominar, ¿no? Bueno, la cuestión es que hasta hoy no se ha podido reponer una iniciativa en unidad del continente suramericano y el Caribe, y que iban a adherir los pueblos del continente, los gobiernos de pueblos del continente africano, los más esclarecidos, ¿no?
Bueno, estamos ahí. Ese es el panorama. Esto me hace pensar en la situación que está viviendo Venezuela con... El Esequibo. Claro, exactamente. Sí, que ahí vienen los ingleses reclamando el petróleo que están explorando en este momento, y también englobaría todo ese tipo de riqueza, ¿no es cierto? Si vos le podés dar como si fuese una idea madre en la integración de América y del Caribe. Bueno, yo también desde el año 2013 que venimos preconizando desde el Instituto Arturo Sampay la idea de una reforma constitucional, y precisamente las propuestas centrales para la parte dogmática de la Constitución era establecer con jerarquía constitucional la integración de gobiernos y pueblos del continente de Latinoamérica y Caribe. Primer recaudo de que aquí salimos todos juntos o va a ser muy difícil solo. Segundo, la tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales, porque obviamente la pérdida de hegemonía de Estados Unidos hace que mire con mucho cariño y afecto extractivo lo que hay en el continente suramericano. Y el tercer requisito, llevar, ahora que hemos incorporado todos los textos de derechos humanos, establecer los mecanismos de la efectividad de esos derechos reconocidos por las cartas constitucionales del continente americano, ¿no? Bueno, esta es la gran tarea. Lamentablemente los pasos que se han dado en la Argentina han sido para atrás, es decir, en lugar de avanzar en esto, hemos retrocedido al peor nivel imaginable, ¿no? Eduardo, para que quede claro también para la audiencia, ¿por qué crees que hay que cambiar la Constitución, que hay que reformar la Constitución? ¿Qué es lo que ha quedado caduco? ¿Qué es lo que no está permitiendo el desarrollo justamente? Yo creo que la Constitución de 1853-60, su proyecto político-económico, que es la parte dogmática de la Constitución, dio lugar a dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera. Y eso no ayuda a los desafíos del siglo XXI. Nosotros queremos un proyecto que contenga a todos y que establezca condiciones de vida dignas para todo el pueblo, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, de manera que ese es el punto nodal de una reforma, porque tengamos en cuenta que no sé si hay una especie de conjura, maleficio o tara de que nunca se puede tocar en los procesos de reforma que ha habido últimos, no se puede tocar la parte dogmática, es decir, el artículo, no, se agregaron nuevos derechos, pero no se modificó lo existente. Yo no sé quién encuentra que eso es la piedra filosofal de la sabiduría constitucional, no es mi criterio. Creo que en su momento fue una constitución progresista, la de 1853, pero al servicio de la nueva oligarquía criolla, y bueno, ahí estamos. Claro. Pero ahora necesitamos otra cosa, y entonces estos tres ejes que acabo de mencionar sucintamente creo que son tarea inexorable para una nueva reforma constitucional, y por supuesto los aspectos que hay que reestructurar sin ninguna duda: el poder judicial de la nación y la función del Consejo de la Magistratura, bueno, todo eso que no fue materia de reforma en el año 94 y que tampoco nadie quiere tocar. Bueno, no, algunos queremos tocar. Algunos sí, no, yo sé, pero digo, por lo menos de los que están en este momento en el gobierno, nadie lo ha querido tocar. Eduardo, yo estoy viendo lo que vos nos venís contando, y estos 3 puntos que nos estás dando, más allá de que no lo veo como un articulado, pero sí como un nivel preambulatorio, ¿no? De preámbulo, ¿no? Mira, yo tengo redactado un proyecto de preámbulo donde pongo estas bases, efectivamente. No te puedo creer. Pero a la inversa diría
tiene que tener inserción en el articulado, Claro. porque el preámbulo es una fuente de interpretación del texto constitucional que subsigue, pero no tiene el poder vinculante que tiene la normativa misma. De manera que el preámbulo es para, es como la azada que abre el surco, ¿no? Claro. Después hay que plantar semillitas en los articulados específicos, de modo que ninguna duda que tiene que estar en el preámbulo, igual que nuestra soberanía territorial no puede ser que esté solamente en una disposición transitoria. Claro. Nuestra lucha por recuperar las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, bueno, varias cosas como estas tienen que estar sin duda alguna en el preámbulo anunciadas y desarrolladas en el articulado. En el articulado del texto constitucional. Che, Eduardo, escúchame, para nosotros es demasiado estar hablando con alguien que tiene en mente la ampliación del preámbulo. Para nosotros es mucho ya, ¿eh? Sacarte de que estás con un preámbulo ya escrito, te puedo asegurar que no es una cuestión menor. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que uno querría hacer mientras tenga vida. Hay que seguir. Así que si no, quedará como legado para cuando uno ya no esté sobre este planeta Tierra, Sí. o por lo menos no en la forma de vida. Y pero querría, por supuesto, verlo y, si es posible, ser protagonista de una reforma futura. Pero obviamente, si hoy dijera reforma constitucional, yo mismo me diría, es una utopía, ¿no? Sí. Porque con esta correlación de fuerzas y el grado de infección cultural que se ha incisionado en el cuerpo político argentino, me parece absurdo. Pero bueno, tenemos que pensar más a largo plazo. Dentro de ese largo plazo, ¿tenés algo pensado a nivel de las riquezas del país, no es cierto? Que muchos no se toman en cuenta, el sílice, el tucteno, el litio. ¿Hay Pero algo? vos me estás copiando el texto ya, ¿eh? ¿Qué texto? Yo lo tengo puesto en el texto. No te puedo creer. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está? En mi computadora. No, yo no hackeo. No, la verdad que... llevo un ejemplar a todos lados que voy, así como Alfonsín se pasó con el resto laico de un tramo del preámbulo haciendo su campaña, con muy buen resultado. Bueno, yo me escribí mi propio preámbulo. ¿Y cómo podemos adivinar nosotros esas cosas si no es leyendo y buscando en la historia, que son las cosas importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, esto nos habilita a que nos invites a poder charlar con vos, ¿no? Otro programa que me llamen, se los leo sin derechos de autor. Sería un gusto. Eduardo, te hago las últimas dos, por lo menos de mi parte, así vamos cerrando, pero que no quería dejarlo pasar. Uno es el tema, bueno, de una posible reforma laboral que impulsaría el gobierno de Javier Milei, y cuáles serían las consecuencias que tendría en los tribunales de trabajo, ¿no es cierto?, en lo que es las posturas que tomarían los tribunales de trabajo ante los conflictos entre el empleador y el operario. Y otra es qué perspectivas tenés o qué ves en cuanto a los procesos penales por los delitos de lesa humanidad. Si crees que eso, con un gobierno de Javier Milei y bueno, y con la gente que lo acompaña, que ya sabemos quiénes son, tiene, no sé, si está peligrando de alguna manera esos procesos. Todo lo que han mencionado está en peligro, por supuesto, y depende primero de la función del Congreso de la Nación preservar sus incumbencias constitucionales, y esperemos, porque ya veo que hay saltitos que dan dirigentes políticos para ubicarse dentro del arco de la fuerza política ganadora de esta contienda electoral. Esperemos que el Congreso ejerza sus potestades, porque si no lo hace, la Constitución deja de regir en la misma medida, ¿no? Claro. Porque inmediatamente se lo va a afanar el nuevo Poder Ejecutivo. Y en cuanto a las cuestiones ya laborales, y es que el Congreso, que es la primera y más importante valla, no las preserva, bueno, será la actividad judicial
pero donde estamos en un terreno de cancha inclinada, ¿no? Claro. No por la justicia laboral, que seguramente va a decretar la inconstitucionalidad de todo aquello que afecte derechos adquiridos, pero después va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, y ahí ya no pongo ni una uña al fuego, ¿no? Habría que hacer algo para, no te digo cambiar la corte, pero por lo menos ampliarla, ¿no? Bueno, pero todo esto en este momento periodo, es imposible. imposible pensarlo, no tengamos Pero si no estamos para pensar en largo plazo, Eduardo, ¿para qué estamos, no? Bueno, es una lucha más larga y desgraciadamente se desperdició los 4 años que se tuvo del gobierno nacional, popular, democrático y con algún tinte progresista. Se fue derrumbando, archivando iniciativas, incumpliendo promesas electorales, y ahí estamos. Eduardo, no quiero leerte la computadora tuya, pero nosotros acá tenemos algo que hemos descifrado de que, no descifrado porque ya se cae solo de Maduro, que las finanzas han avasallado a la economía. Nos gustaría también hablar de eso en un futuro encuentro, porque ya no nos alcanza. También. Han avasallado al Estado-Nación. Claro. Por eso digo hoy que recuperar el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria, porque ellos lo han tirado por la borda, nosotros tenemos que recuperarlo. Así será. Me quedo con esa frase. Sí, me quedo con esa frase, Eduardo. Muchas gracias.